Muy buenas noches a todos y gracias por su atención nuevamente. Me sorprende que hayan vuelto dos noches corridas. El tema de hoy es algo diferente. El tipo de marca de llegada que se utilizó en España se ha reportado en 8 puertos españoles a partir de finales de 1853, en algunos casos hasta 1875. Y el origen de estas marcas no se conoce, ¿no? Eh, Muchos investigadores han tratado de averiguar el porqué de estas marcas. Coincide con un periodo en el cual el correo español sufrió una serie, bueno, experimentó una serie de reformas y hubo un aumento considerable del correo del extranjero, especialmente del correo por vapores. Y aquí le ilustro el mapa de la península con las poblaciones en las cuales se ha reportado esta marca. Málaga, nunca la he visto, pero la menciona el catálogo de prefilatelia española del fallecido Tizón. El tipo de correspondencia depende de la localización geográfica, ¿no? Lo que se conoce de La Coruña, Vigo y Cádiz, principalmente viene del Atlántico o de Inglaterra, y la gran mayoría del correo que se conoce a Barcelona, Valencia y Alicante proviene del Mediterráneo, específicamente Francia. De hecho, casi todo es de Francia. Estas marcas son uniformes, obviamente se fabricaron en el mismo lugar a la misma vez, no se sabe exactamente dónde, miden 4 milímetros de alto, la palabra extranjero mide 31,5 milímetros de ancho. Y esto es lo que vamos a mencionar hoy, las 8 poblaciones, especialmente las 3 de la izquierda, de donde más correspondencia se conoce. Y esto es un estudio de marcofilia, pero que ilustra aspectos interesantes de la historia postal, tarifas, rutas, medios de comunicación, no solo la marca postal, que es el denominador común de este trabajo, ¿no? Comenzando por el tipo de marca más común, que es el extranjero Cádiz, y el tipo de correspondencia más común donde se conoce esta marca, la correspondencia de Gran Bretaña. Desde 1813, la Inglaterra o Gran Bretaña, el Reino Unido, como lo quieran llamar, que incluía a Irlanda en aquella época, toda Irlanda, lo que hoy es Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, Escocia y Gales, las tarifas fijas, al decir fijas me refiero a que no se cobraba el correo interior dentro del Reino Unido, sino que era fijo hasta España o hasta la frontera con España. Desde 1813 la tarifa era 2 chelines, 2 peniques por media onza. Y el pago previo era obligatorio, ¿no? Sin embargo, las tarifas españolas eran muy diferentes. Como no había convenio entre los países, era imposible prepagar la carta directamente o completamente por el remitente hasta el destinatario. El pago previo tenía que ser obligatorio hasta la frontera con España o hasta el puerto de llegada en España, generalmente, ¿no? Entonces en España se cobraba una tasa por separado que a partir de mediados de 1853 se estableció a razón de 10 reales de vellón por 4 adarmes. Una onza tiene 16 adarmes, por lo que un adarme es aproximadamente 7 gramos, un poquito más, depende de qué tipo de onza uno se refiera. Y aquí tenemos 2 ejemplares relativamente comunes de este tipo de correspondencia. El primero de 1854 de Londres a Cádiz. Quiero mencionar que la inmensa mayoría de este tipo de correspondencia con la marca extranjero fue transportada por vapores. Y la empresa principal, por lo menos de Inglaterra a España, entre Inglaterra y España fue una compañía cuyo nombre inicial fue Peninsular Steam Navigation Company, similar al PSNC de Sudamérica, que ustedes conocen bien, de William Wheelwright. Esta compañía eventualmente extendió sus viajes hasta el oriente y
se cambió el nombre a Peninsular and Oriental, popularmente conocida como la P&O. Y todos los vapores que menciono aquí, o casi todos, fueron de esta línea, ¿no? La carta de arriba fue una carta sencilla, pagada de antemano, 2 chelines, 2 peniques, enviada por vapor por vía del puerto inglés de Southampton, directo a Cádiz, donde fue recibida y tasada 10 reales de vellón. La escala española era diferente a la escala inglesa. La escala inglesa era por media onza, mientras que la escala española, como ven aquí, era por 1/4 de onza aproximadamente, o 4 adarmes. La carta de abajo era una carta sencilla para los ingleses, pero de peso doble para los españoles, y tiene la particularidad un poco usual de que no se le puso la R. La manera de distinguir el tipo de moneda que se usaba en España para la tasa postal era por de la siguiente manera: las cartas cuyo valor estaba expresado en cuartos, generalmente no se le ponía nada más que los guarismos, ¿no? Los números. De vez en cuando se le ponía una C o una Q de cuartos. Las cartas expresadas en reales de vellón generalmente tenían la R. Y las cartas expresadas en maravedís, el maravedí era una moneda de mucho menos valor, solamente se le ponía una M, una MS. Prosigamos. Y esta es una carta que la muestro para enfatizar que el pago previo era obligatorio. Esta carta fue puesta en el correo en Hull, en Inglaterra, sin pagar el franqueo de antemano, por lo que se le puso una marca en la esquina inferior izquierda, Detained for Postage, ¿no? Retenida hasta que se pague el porteo. Se le marcó 2 chelines, 2 peniques abajo. Finalmente, cuando se pagó, se le escribió Pay, se tachó la marca y se le encaminó a Cádiz por medio del vapor de la P&O Tajo o Tagus. Una carta sencilla tanto para Inglaterra como para España. 2 y 2 en Inglaterra, 10 reales a su llegada en España. En 1855, el 1 de mayo, las tarifas de llegada a España se modificaron, se redujeron notablemente. Y se estableció una nueva tarifa a razón de 4 reales de vellón por cada 4 adarmes, mucho menos de lo que se cobraba anteriormente, un ahorro sustancial. Y aquí les muestro 2 ejemplares de este tipo de correspondencia. La primera, arriba, una carta sencilla para los ingleses, sencilla para los españoles, transportada por el vapor Tagus hasta Cádiz y de ahí a Jerez de la Frontera. Una enorme cantidad de esta correspondencia tiene que ver con el comercio de vino de Jerez Sherry o Jerez, y la de Portugal, como van a ver más adelante, tiene que ver con el comercio del port wine o porto, lógicamente, que era muy consumido en grandes cantidades en Inglaterra y el Reino Unido, entre otros lugares. La carta de abajo fue de Birmingham a Cádiz por el vapor P&O Alhambra, y era una carta sencilla para los ingleses, pero de peso doble para los españoles, como pueden ver. O sea que pesaba más de 1/4 de onza aproximadamente, pero menos de media onza. Y aquí les muestro 2 ejemplares de cartas de mayor peso, de peso triple, es decir, más de media onza para los ingleses. No sé si lo ven bien aquí, pero es un 4 sobre 4, 4 chelines, 4 peniques, igual que esta, 4 y 4. Antes del 1 de mayo de 1855, esta carta fue tasada en febrero del 55, 30 reales de vellón. Y vemos aquí en estas 2 cartas que el proceso se hacía separadamente, ¿no? Se recibía la carta, extranjero Cádiz, después se pesaba y se le ponía la tasa. Las que le he enseñado previamente tienen las marcas del mismo color, sugiriendo que se pusieron simultáneamente, pero en este caso, por lo menos las cartas de alto peso, se ve frecuentemente diferentes colores de la marca extranjero y de la tasa que se le aplicó. La carta de abajo fue enviada después de mayo de 1855
en julio de 1855 de Liverpool a Cádiz, donde fue una carta doble en Inglaterra, pero triple en España. Y nuevamente vemos el error del empleado postal que no le aplicó la R, pero no me cabe duda que en Cádiz todo el mundo sabía que esto se refería a reales y no a cuartos. Y esta es una carta muy poco usual, muy interesante, enviada de Bélgica a Sevilla, la única que se conoce con este tipo de marca. En octubre de 1852, el correo belga negoció con el correo inglés una tarifa para enviar correspondencia hasta España. Obviamente no se podía pagar todo hasta el destinatario, sino hasta la frontera o el puerto en España. Y la tarifa era de 32 décimos o 3 francos y 20 centavos, la cual se dividía de la siguiente manera: 20 centavos era la tarifa interna en Bélgica y 3 francos era lo que correspondía a Inglaterra, que era equivalente a 2 chelines y 6 peniques. Y aquí vemos la carta pagada de antemano en amberes, 32 décimos o 3 francos 20 centavos, y el equivalente en moneda inglesa, lo que le correspondía a Inglaterra, 2 chelines 6 peniques. Aquí lo tiene escrito en el frente también. Esta carta fue enviada a través de Francia hasta Londres, al puerto de Southampton, y fue puesta en el vapor de la península nororiental Madrid, que la condujo hasta Cádiz. En Cádiz fue tasada, como se hacía normalmente, como una carta sencilla, 4 reales de vellón a pagar por el destinatario. Y aquí vemos que la marca PD fue puesta por error. Debía haber sido PP. Esta PD significa pagada hasta su destino, no es correcto. PP es pagada hasta el puerto de entrada. Quiero mencionar que la ruta de estos vapores de la península nororiental salía de Southampton y pasaba por Vigo en España, Oporto y Lisboa en Portugal, a Gibraltar, que era Cádiz y después Gibraltar, y después regresaba, aunque en los viajes de regreso no siempre paraba en Oporto, ¿no? A veces evitaba ese puerto, ¿no? Esta es una carta muy interesante, poco usual. Y otro tipo de correspondencia que se ve con cierta frecuencia, no tan común como el correo de Inglaterra, es el correo por vía de Inglaterra. Los Estados Unidos e Inglaterra firmaron un convenio postal a fines de 1848, efectivo a principios de 1849, estuvo vigente por 20 años, en el cual la contabilidad de la carta se llevaba a cabo en el frente del sobre. Por eso vemos este tipo de marcas tan a veces confusas. La tarifa y este convenio permitía el pago directo en los Estados Unidos de la carta hasta la frontera en España por vía de Inglaterra y a veces por vía de Francia, ¿no? Inglaterra, Francia o Inglaterra directo. El correo de Inglaterra a España siempre fue más barato cuando se enviaba a través de Francia. Cuando se enviaba directamente por vapores ingleses, por vía de Southampton, resultaba siempre sustancialmente más cara. En este caso, les ilustro la tarifa de 73 centavos. Eso se componía de 2 chelines y 2 peniques de Inglaterra a España, y de un chelín con un pequeño descuento de los Estados Unidos a Inglaterra. Y aquí viene la parte interesante, ¿no? El convenio entre Inglaterra y los Estados Unidos dividía el pago del chelín de la siguiente forma: 5 centavos, un chelín era equivalente a 24 centavos americanos. Y la contabilidad en este convenio siempre se expresaba en centavos americanos, no en chelines o peniques. En este caso, la división de los 24 centavos o un chelín se hacía de la siguiente forma: 5 centavos le correspondían a los Estados Unidos, 16 centavos le correspondían al país de cual el barco que transportaba la correspondencia, y 3 centavos le correspondían a Inglaterra. Si el vapor era americano, Estados Unidos se quedaba con los 16 centavos más los 5 centavos, ¿no? 21 centavos.
y si el barco era británico, el vapor era británico, Estados Unidos solamente se quedaba con 5 centavos. Y aquí vemos los dos ejemplos de estas dos opciones, este tipo de correspondencia. La carta de arriba indica el pago previo 73 centavos. Como fue por vapor británico, los Estados Unidos le daban un crédito de 68 centavos a Inglaterra por su conducción hasta España. Pagaba 73, 68 de los cuales le tocaban a Inglaterra. Fue por el vapor de la línea inglesa Cunard, América, y de ahí fue a Londres, a Southampton, y de Southampton fue por el Península Oriental, el vapor Madrid de la P&O, recibida en Cádiz y tasada como una carta sencilla de no más de un cuarto de onza o 4 adarmes, 10 reales de Bellón. La carta de abajo es similar, se pagó 73 centavos, pero en vez de ir por un vapor británico a través del Atlántico, fue transportado por un vapor americano, el Baltic, y por lo cual el crédito a Inglaterra por una carta pagada de antemano era de 52 centavos en vez de 68 centavos. Y aquí vemos en forma manuscrita la cantidad pagada, 74. ¿Por qué 74 y no 73? Porque evidentemente esta carta fue enviada por un carrier. Un servicio de carrier era un individuo sancionado por el correo americano o una compañía que transportaba la correspondencia de domicilio al correo o del correo a domicilio y cobraba por eso un centavo. De hecho, los Estados Unidos emitieron sellos para este tipo de pago, pero en el caso de la correspondencia al extranjero, el uso de sellos de correo no fue obligatorio hasta muy tarde. Y generalmente la mayoría de la correspondencia de este tipo se pagaba en efectivo. Esta carta se envió después de mayo de 1851, por lo cual la tasa de llegada en España era más baja. En este caso fue 10 reales. En este caso se consideró como una carta doble, tasada de 8 reales. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, los escalones de tarifas iban de medio real en adelante, mientras que en España y Francia eran de un cuarto de real, de media onza, y en Inglaterra, en Inglaterra, Estados Unidos era de media onza, incremento de cada media onza. En Francia y España era más o menos un cuarto de onza en aquella época, o 4 adarmes, que era algo similar. Esta es la otra opción más barata de enviar la carta a través de Francia y no directamente por un vapor británico desde Inglaterra. Y la tarifa era mucho más reducida. Por una carta de un cuarto de onza, los Estados Unidos, el pago de antemano era 41 centavos americanos. Si era de media onza, era 51 centavos. ¿Por qué esta diferencia? Porque como iba a través de Francia, Francia cobraba más por cartas mayores, de peso mayor del cuarto de onza. Por eso la diferencia entre estas cartas. La carta de arriba fue pagada de antemano 41 centavos, aquí lo van en lápiz, de los cuales 36 le correspondían a Inglaterra. Aquí vemos el crédito a Inglaterra de 36 centavos porque fue por un vapor británico a través del océano. Fue por el vapor Cunard Europa. Y de aquí debió de haber ido por Francia, pero evidentemente no fue así. Yo conozco, qué sé yo, una docena de ejemplares de este tipo de correspondencia que fue enviada por vapor de la P&O en vez de por tierra por Francia. Evidentemente al correo inglés no le importó, una vez que tenían la carta en mano, la enviaron por el medio que estuvieran disponible en ese momento, ¿no? De haber ido por Francia, no hubiese recibido la marca extranjero Cádiz. Y esta es algo similar, pero en vez de ser enviada antes de mayo del 55 y recibir la tasa de 10 reales, fue enviada en 1856 del mismo modo, pero tasada a 4 reales en vez de 10 reales en España. No los voy a aburrir con detalles de eso, pero hay muchos ejemplares muy interesantes de la contabilidad que se llevaba a cabo entre estos países. Y esta carta es interesantísima, mi favorita, por supuesto, porque salió de La Habana.
en 1857 y fue enviada sin pagar por un vapor americano. Al llegar a Nueva York se le puso la marca Steamship 10 a pagar por el destinatario. ¿Quién era el destinatario? Era un agente encaminador, Galilee, Casado y Teller. Aquí tiene la dirección, Galilee, Casado y Teller. Recibieron la carta, pagaron los 10 centavos de vapor, tacharon su nombre y como ven aquí iba dirigida a un individuo en Cádiz. Al pagar los 10 centavos también pagaron de antemano la tarifa de 30. Bueno, aquí no les mencioné que en el año 57, en enero del 57, Francia redujo la cantidad que le cobraba a Inglaterra y España por el tránsito por su territorio, y en vez de ser 41 centavos como en las cartas previas, como aquí lo ven, se redujo a 37 centavos. Y en este caso vemos que se pagó 38, no 37, por la misma explicación que la carta previa. Se envió por un carrier de manos del remitente, en este caso el agente encaminador, hasta el correo, pagada de antemano. Y fue enviada por el vapor inglés Asia hasta Inglaterra y después por el vapor de la P&O, el Tagus, hasta Cádiz, donde fue tasada como una carta sencilla, 4 reales. Es una carta muy poco común, muy interesante, demostrando toda la ruta complicada que llegó, que tuvo que recorrer. Había otras maneras de enviar la correspondencia, no necesariamente pagada de antemano, y aquí vemos 2 ejemplares de cartas de los Estados Unidos a España, enviada a nombre de agentes encaminadores por correo abierto, ¿no? Esto no iba en carta cerrada, en otro sobre cerrado o privadamente, sino que iba directamente en el correo abierto sin pagar. Esta es una carta enviada en 1854 de Boston a manos de un agente encaminador en Londres. Fue enviada sin pagar. Aquí vemos el 1 de un chelín. El encaminador pagó el chelín y pagó los 2 chelines y 2 peniques necesarios para enviar la carta a España por un vapor inglés. Inicialmente fue de Estados Unidos a Inglaterra por el vapor de la línea Cunard Canadá. Al llegar a Inglaterra se tachó el Canadá y se le puso steamer vía Southampton, ¿no? Vapor por Southampton, a pagar 2 y 2. Y de ahí fue por el vapor Tagus, por medio del vapor Tagus, hasta Cádiz, donde fue tasada. No se ve bien, pero aquí se ve, aquí indica 10 reales. Y este 5 era la contabilidad, era la cantidad que Inglaterra le debía, un débito a los Estados Unidos. Como les dije, es la manera de separar la diferencia del chelín que se cobraba por el cruce transatlántico de una carta sencilla. La carta de abajo es una carta similar a la previa, enviada sin pagar un chelín. El agente encaminador pagó el chelín y pagó los 2 chelines y 2 peniques por el tránsito, por el costo del envío de Inglaterra a España. Pero como fue una carta de más de un cuarto de onza, menos de media onza, fue tasada 20 reales en España en vez de 10 reales como esta. ¿Qué otras formas había de mandarla? Bueno, igual que las previas, pero en vez de mandarlas por el correo abierto, se enviaron dentro de otro sobre o privadamente, ¿no? La carta de arriba fue enviada en 1854 de Boston a Cádiz a manos de un agente encaminador que en este caso le puso la marca, la firma de banqueros Baring Brothers, en la agencia de Liverpool. Recibió la carta, fue por el vapor Cunard Europa y entonces pagó los 2 chelines y 2 peniques para ser enviada por el vapor de la P&O Tagus hasta Cádiz. Al ser una carta de más de un cuarto de onza, fue tasada 20 reales. Es una carta sencilla para los británicos, pero doble para los españoles. Lo mismo esta carta, no tiene la marca del agente encaminador, pero fue transportada de la misma forma, pero como fue recibida después de mayo del 55, fue tasada solamente 8 reales en vez de 20, una diferencia enorme
de un día para otro, de abril a mayo, el destinatario se ahorraba una cantidad sustancial de dinero por la tasa local en España. Y aquí les pongo un par de cartas de Canadá que son mucho más raras, muy interesantes. La tarifa de Canadá a España por vía de Francia era menor que la de Inglaterra, perdón, que la de los Estados Unidos. Era un total de 1,07 chelín en plata esterlina, pero generalmente en Canadá no se pagaba con plata esterlina, se pagaba con la moneda local que era de menor valor. Currency se abrevia, ¿no? CY, CY. Y aquí vemos las marcas. El total a pagar era 1,07 chelín en plata esterlina, equivalente a 2 chelines en moneda local canadiense, de los cuales 8 peniques en plata esterlina era la tarifa de Canadá hasta Inglaterra, y 11 peniques era la tarifa de Inglaterra a España por vía de Francia, para un total de 1 chelín y 7 peniques. Al llegar a España se le puso la tasa de 4 reales en Cádiz. Y esta carta, a pesar de haber sido pagada de antemano por vía de Francia, como las que le enseñé anteriormente, evidentemente no fue por vía de Francia, sino fue por vía de Southampton, ya que al parecer a los agentes postales del correo inglés no le importaba mucho la diferencia. Y fue por el vapor Sultán de Southampton hasta Cádiz. La carta de la esquina inferior izquierda es una carta similar, pero fue prepagada para ir directamente por vapor desde Southampton en vez de ir por Canadá. O sea que la tarifa fue un poquito más alta, ¿no? Un total de 2 chelines, 8 peniques en sterling, como ven aquí, equivalente a 3 chelines, 4 peniques en currency, que se escribió aquí dentro de la marca paid. Al llegar a Cádiz, ya ven que se procesó en 2 etapas diferentes, se le estampó la marca extranjero Cádiz y después se le puso la tasa de 4 reales como una carta sencilla. El uso de la marca extranjero no fue consistente, como ven esta carta de aquí, que es prácticamente idéntica a la de la esquina superior derecha, excepto por que le falta la marca extranjero. Conozco, no, perdón, aquí me equivoqué. En este caso, la carta fue directamente por Southampton y en este caso fue por Francia, como debió haber sido, como ven aquí, la marca de tránsito francés que se le puso a la carta, y por lo cual no tiene la marca extranjero Cádiz, al ir por tierra de Francia hasta Cádiz. Esta es una carta muy rara, enviada a Puerto Rico. He descrito este tipo de correspondencia previamente en una charla anterior. Una carta enviada por un convenio, un acuerdo más que un convenio entre el correo el local de Puerto Rico y el consulado británico, en que se permitía el pago previo a través de vapores ingleses desde Puerto Rico hasta la frontera en España. El pago de una carta sencilla era 2 chelines, un penique, como ven aquí. Fue por vapores ingleses hasta Londres, y de Londres fue por el vapor de la península oriental, Madrid, hasta Cádiz, donde se tasó 4 reales y se le puso la marca extranjero. Se conoce esta marca en 3 colores: en rojo de 1853 al 54, en negro brevemente en el año 54 y en azul desde 1854 a 1858. Esta marca se usó muy brevemente en Cádiz desde fines del 53 hasta fines del 58. ¿Por qué? Bueno, casualmente la línea de vapores P&O dejó de hacer escalas en Cádiz a principios de 1859. Y yo asumo que
que esta marca se utilizó casi exclusivamente en la correspondencia llevada por esos vapores. Una vez los vapores dejaron de hacer escala en Cádiz, cesó el uso de esta marca. Y finalmente en el año 1862, en julio de 62, esta línea dejó de ir a la península por completo, ¿no? Se utilizaron otros tipos de vapores. El segundo tipo de correspondencia, la primera que es mucho más común, de Inglaterra, el segundo tipo de correspondencia es de Portugal a España, a Cádiz en este caso, o por Cádiz, por mar. Había una tarifa para la correspondencia terrestre y una tarifa para la correspondencia marítima, que es la que les muestro aquí en la tabla de la izquierda. A partir del 30 de agosto del 50, estas fueron las tarifas a cobrar en España para la correspondencia proveniente de Portugal por vía de mar. Y esta es la marca extranjera más temprana que se conoce de todas, el 29 de octubre del 53. Esta es una carta sencilla, enviada sin pagar desde Lisboa a Cádiz, donde fue tasada 3 reales de vellón a pagar por el destinatario. Y esta es una carta similar, enviada por uno de los vapores de la península oriental, el Madrid, pero esta sí fue pagada de antemano, como lo demuestra la marca de atrás, que la reproduzco aquí. Pago del franqueo por el paquete, ¿no? Tasada, o no tasada, sino indicando la cantidad pagada en Portugal, 240 reis. Esta marca Lisbon es una marca de la agencia postal inglesa en Lisboa, y esta marca Lisboa es del correo local de Lisboa. Esta carta por vapor fue recibida en Cádiz y tasada 3 reales a pagar por el destinatario. Aquí vemos dos cartas similares, mostrando que no siempre se utilizaba la marca extranjero. Esta fue por el paquete, el P&O Alhambra, las dos, por cierto. La marca Lisbon de la agencia inglesa, la marca Lisboa del correo portugués, y tasada 3 reales en Cádiz. Esta fue prácticamente tratada de la misma forma, pero no recibió la marca en Cádiz. Y aquí hay dos ejemplares de este tipo de correspondencia. Esta demuestra la aplicación de la marca y de la tasa en dos colores diferentes, procesada por la agencia inglesa en Lisboa y por el correo local. Y esta es la parte de atrás demostrando la cantidad pagada en Portugal. Los portugueses, los ingleses y los americanos usaban media onza como unidad. Los franceses y los españoles usaban en esta época 1/4 de onza, y los portugueses usaban octavos o oitavas. Como ven aquí, la tarifa portuguesa por oitavas se componían de esta forma, ¿no? Esta fue una carta de 1,5 a 2 oitavas, pagada 240 reis, y esta carta fue de entre 2 y 2,5 octavas, pagado 300 reis por el remitente. El pago solamente era por el transporte por el vapor inglés y no completamente hasta España. Esta es una carta doble en España. Fue tasada, la carta doble fue tasada 4 reales, que era el segundo escalón de peso para la correspondencia de Portugal. Y esta es una carta interesantísima enviada desde Hong Kong al puerto de Santa María. Duff and Gordon, a los bebedores en este grupo, es un tipo de jerez muy famoso en aquella época, al puerto de Santa María por vía de Cádiz. Fue pagada de antemano 1 chelín y 10 peniques, que era la tarifa de una carta sencilla de Hong Kong hasta España. En España, ¿y cómo llegó? Pues había tres patas de la ruta, todas por vapores de la península del Oriente. La primera era de Hong Kong hasta Gale, en Ceilán, hoy en día Sri Lanka. La segunda era desde Sri Lanka hasta el canal de Suez, o el estrecho de Suez. Y la tercera era desde Alejandría hasta Southampton, por vía de Malta,
Gibraltar, Cádiz, etcétera, etcétera. Esta carta eventualmente fue llevada probablemente por el vapor Indus de Alejandría hasta Gibraltar y Cádiz. En Cádiz fue tasada 4 reales y se le puso la marca extranjero. Aquí vemos la marca de tránsito de Gibraltar y el Paid at Hong Kong. Interesantísima. Tiene esta marca curiosa MP cuyo significado se desconoce. Ha habido muchas hipótesis. Mucha gente asume que es medio porte, pero definitivamente no significaba medio porte. Y Cádiz utilizó una serie de letras de porteo, que ese es un asunto para otra charla en el futuro, un tipo de cartas muy interesante. Esta es la única que yo he visto con esta marca por esta ruta tan poco usual. Y como sabía que Walter estaba atendiendo la charla, no dejo de mostrarle la única carta que he visto de Uruguay con la marca, un tipo de marca extranjero. Esta carta no fue carta, fue una envoltura de impresos, un wrapper, pagada de antemano en Montevideo 2 peniques, 2D, dirigida a Bilbao, pasando por Tenerife. Aquí vemos la marca de Baeza de llegada en Tenerife, Tenerife, Canarias, la marca de la agencia postal británica en Montevideo, en diciembre del 53. Esta carta, no tengo a mano el nombre de los buques, pero fue llevada hasta Cádiz, donde fue tasada 7 reales. Inicialmente se le puso la marca 1 real, que era la tarifa de impresos, pero esa era la tarifa de impresos por el sistema postal español. Evidentemente no se aceptó y se corrigió a 7 reales, que era la tarifa sencilla para cartas de de México, Centroamérica y Sudamérica a España. Una pieza fascinante. Y esta carta también fue llevada directamente hasta Cádiz, de México, por correo directo. No sé exactamente el nombre del barco, 1855, tasada como una carta sencilla sin pagar, la misma tarifa de 7 reales en Cádiz. Esas son las dos, muy pocas cartas del correo atlántico se conocen con este tipo de marcas. Y ahora nos movemos a Barcelona, que manejó una enorme cantidad de correspondencia, casi toda de Francia, ¿no? Inicialmente, Barcelona utilizó una serie de marcas de correo marítimo de llegada. Inicialmente, una marca lineal que leía Marsella, que se utilizó de 1826 al 35, seguida por una marca lineal que leía de Francia, que se utilizó a partir de 1836, y eventualmente sustituida por esta marca que ven aquí en el sobre de la esquina superior derecha, Vapor de Francia, que se utilizó a partir de 1843 y se utilizó brevemente, simultáneamente con la marca extranjero Barcelona, que se comenzó a usar en 1853. La más temprana que yo he visto es de noviembre. Esta carta fue enviada en agosto de 1853. Y en esta época no era posible pagar de antemano la correspondencia de Francia a España y viceversa, ¿no? Hubo un acuerdo que establecía las tarifas, tanto de Francia a España como de España a Francia, sin pagar, toda era tasada en su destino, ¿no? Y aquí vemos cómo se componía una carta sencilla de 1/4 de onza o 4 adarmes, 3 reales, carta doble 5, carta triple 7, carta de 1 onza 9. Y aquí vemos ejemplares de este tipo de correspondencia que es bastante común. Ambas cartas sencillas. En cuestión de un par de meses se dejó de usar la marca Vapor de Francia y se comenzó a usar el extranjero Barcelona. Esto es una carta doble, como lo indica el creyón aquí, de más de 4 adarmes, tasada 5 reales. Y esta es una carta doble también tasada por error 6 reales en vez de 5 reales. Además de eso, se le tasó 6 maravedís adicionales, que era una multa, un sobreporte para mejorar los caminos
en varias provincias catalanas, en efecto desde septiembre del 48 hasta septiembre del 54. La inmensa mayoría de este tipo de correspondencia con la marca Extranjero Barcelona se originó en Marsella, entrando por Barcelona, o dirigida a Barcelona o a otras partes en España por vía de Barcelona. Aquí muestro un par de cartas de más peso, 5 veces, 11 reales, 6 pesos, 13 reales. Se conoce esta marca utilizada en dos colores, en azul, desde el año 1853 hasta el 59, aunque hay un ejemplar verde azuloso utilizado posteriormente. Y a partir del 59 se aplicó en color negro hasta mediados de la década de 1870. El segundo convenio fue firmado en 1859 entre España y Francia y entró en efecto el 1 de febrero del año 60, en el cual se establecía el pago previo de la correspondencia y se establecía un nuevo sistema de tasas para la correspondencia o pagada insuficientemente o sin pagar. La tarifa sencilla de Francia, como ven aquí en la tabla, en el cuadro inferior, prepagada, era de 40 centimes por un cuarto de onza, 7,5 gramos. Las cartas que se recibían sin pagar en España, de Francia, se tasaban a tenían un precio mayor, ¿no? Una carta pagada, por ejemplo, de España a Francia era 12 cuartos, sin pagar, de Francia a España era 18 cuartos. Se pesaba en cuartos en vez de reales, 8,5 cuartos es un real. Y aquí vemos los escalones de estas tasas. Pero además, a pesar de ser pagada de antemano, se le empezó a cobrar un sobreporte que en esta época era de 3 cuartos. Y este es un sobreporte para... estas embarcaciones operaban sin contrato con el correo, embarcaciones particulares, y este sobreporte correspondía al capitán del barco. Y era una tasa fija, un sobreporte fijo, independientemente del peso de la carta. Por ejemplo, la carta esta de arriba, una carta sencilla pagada 40 centimes en Francia, dirigida a Alicante, entrando por Barcelona, y esta una carta triple, ambas fueron sujetas a el mismo sobreporte de 3 cuartos solamente, o sea que no incrementaba según el peso de la carta. ¿Por qué estas cartas están sin matasellar en Francia? Porque el sistema que se utilizaba era un buzón al lado del buque que se cerraba justamente antes de zarpar para conveniencia del público. No tenían que llevarla al correo, pero generalmente se pagaba de antemano porque las cartas sin pagar, que son muy pocas, estaban sujetas a una tasa mucho más alta en su llegada a España. Y aquí vamos a ver varios ejemplares. Hay posiblemente centenares de sellos franceses de este periodo, matasellados con el Extranjero Barcelona. Esto no es raro, ¿no? Y una variedad de sellos muy interesante. Y aquí hay una carta sin pagar y una carta con franqueo insuficiente tasadas en España. Una carta sencilla en la esquina superior derecha, la tasa era de 18 cuartos más el sobreporte del capitán para un total de 21 cuartos, como ven aquí, a pagar por el destinatario. Y esta carta fue franqueada con un sello, debió haber tenido dos, fue una carta doble sin pagar, el porteo a pagar era de 36 cuartos, se le dio crédito al sello francés de 40 céntimos, equivalente a 12 cuartos, por lo que se redujo a 24 cuartos, más la tasa o el sobreporte del capitán, 3 cuartos, para un total de 27 cuartos a pagar por el destinatario. Franqueo suficiente es algo bastante raro. Y aquí les muestro un par de cuños circulares que comenzaron a usarse en el año 1863, administración de cambio. Hubo una docena de puertos españoles que utilizaron este tipo de cuño, que eventualmente, por ejemplo, en Barcelona, suplantó a la marca Extranjero Barcelona. Pero en algunos casos como estos, se usaron simultáneamente. Una carta sencilla, matasellada por el Extranjero Barcelona, y el sobreporte del capitán se le incluyó dentro de la marca de la administración de cambios 3 cuartos, abreviado aquí.
Y esta carta se intentó pagar con un sello español, el cual no fue aceptado en España, en Barcelona. Se mataselló con el cuño lineal, extranjero Barcelona, y se tasó como una carta completamente sin pagar, 18 cuartos más 3 cuartos por el sobreporte del capitán, un total de 21 cuartos expresados en el cuño circular de la Administración de Cambio de Barcelona. Aparte de Francia, se conocen muy pocas cartas con esta marca de otros orígenes. Aquí les muestro dos cartas de Italia, ambas de Livorno, o no sé cómo se dice Livorno en castellano, en inglés es Leghorn, pero fueron enviadas sin pagar por vía de Marsella. Intentó por vía de Marsella, aunque no tiene marcas francesas de tránsito, dirigida a Bagur en Gerona y tasada 4 reales. 4 reales correspondía a una carta sencilla del extranjero sin pagar por cada 4 adarmes o cada cuarto de onza, más o menos. Como no venía de Francia, no estaba sujeta al sobreporte del capitán de 3 cuartos, como ven aquí. Similarmente, y tuvo la marca extranjero Barcelona aplicada en el reverso. Y esto es una carta similar de Livorno a Galicia, entrada por Barcelona, extranjero Barcelona. Se le pusieron 2 marcas para indicar el por qué se tasó 4 reales, Cerdeña y 4 reales, y fue enviada por tierra hasta Muros, cerca de Esteiro, en Galicia, en la costa gallega. Otros ejemplares raros de correspondencia del Mediterráneo, la de arriba fue enviada sin pagar desde Roma al cónsul de los Estados Pontíficos en Barcelona, una carta de peso triple, tasada 54 cuartos, más el sobreporte del capitán, un total de 57 cuartos a pagar por el consulado. Y esta carta de Smirna, o Izmir, hoy en día el nombre en Turquía, en el Mediterráneo, enviada en 1868 por vapor a Barcelona. Evidentemente se le puso la marca vapor de Francia. Sin duda pasó por Francia, porque por 2 cosas. Se le puso ambas fueron por Francia, se le aplicó el sobreporte del capitán de 3 cuartos, además de la tasa de una carta sencilla de 18 cuartos, y tiene la marca vapor de Francia, usada en conjunto con el extranjero Barcelona. Un origen muy raro, pero no único. Y esta carta es la de mayor peso que he visto con esta marca, extranjero Barcelona, en un color verdoso, junto con la marca circular de la Administración de Cambio. He calculado que pesaba 7 y 3 cuartos onzas, a razón de 72 cuartos por onza, 558 cuartos, equivalente a más el 3 cuartos del capitán, equivalente a 561 cuartos o 66 reales. Como ven aquí, 66 reales. Aquí una marca que parece decir 22 reales, no tengo una explicación para la misma, ¿no? Dirigida a Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, del consulado de egipcio en Marsella. Aunque dice Egipto, debe ser de Marsella. Aquí me equivoqué en la descripción en el texto. A partir de 1872, la tasa española se comenzó a expresar en céntimos y pesetas. Esta es una carta de peso cuádruple, enviada de Izmir o Smirna en Turquía a Barcelona, tasada, como aquí lo indica, 4 pesos, peso cuádruple. En esa época se estableció la tasa de 60 céntimos de peseta por cada 10 gramos, para un total de 240 pesetas, y se cambió la tasa o el sobreporte del capitán de 3 cuartos a 9 cuartos, o 9 céntimos, perdón, no cuartos, 9 céntimos, por un total de 2 pesetas 49 céntimos a pagar por el destinatario. Una pieza muy poco usual e interesante. Aquí hay otros ejemplares de correspondencia tasada en Barcelona,
La de arriba es una carta sencilla, tasada, como les dije anteriormente, 60 céntimos por cada 10 gramos, más 9 céntimos por el sobreporte del capitán del buque. Una carta a Reus, también de Turquía, por vía de Francia. Y esta carta fue franqueada insuficientemente, con un solo sello de 40 céntimos, en vez de dos. Aquí se le puso la marca, que era una carta doble, no sencilla. Se tasó 120 céntimos, pero se le dio un crédito de 40 céntimos por el sello francés, para un total de 80 centavos, más el sobreporte del capitán, 9 centavos, para un total de 89 centavos de tasa. Y ahora nos movemos a puertos de menor volumen. Yo diría que el 90% de las marcas extranjeras fueron utilizadas o en Cádiz o en Barcelona. Las otras son o raras o escasas. La siguiente en términos de importancia es Valencia, que se conocen un número significativo, pero no ni se acerca remotamente a lo que se usó en otros puertos como Cádiz y Barcelona. Esta carta fue enviada en la década de 1850 de Marsella a Valencia, tasada 5 reales, que corresponde, en aquella época era una carta de peso doble. Acuérdense que los incrementos eran de 3 a 5, a 7, a 9, a 11, a 13, etc. Y esta carta fue enviada posteriormente en el año 61, a partir del 60, se modificaron las tarifas, como les enseñé anteriormente. Fue una carta doble, pagada 80 céntimos y tasada 3/4 en su llegada a Valencia. Valencia normalmente aplicaba la marca extranjero en el reverso de los sobres, como ven en estas dos cartas. Y de hecho, muchas de las cartas con la marca extranjero Valencia también recibieron la marca extranjero Barcelona como matasello de los timbres franceses, como ven aquí. Esta carta del año 1860 es una carta cuádruple, pagada de antemano en Francia, cancelada o matasellada en Barcelona, y recibió la marca extranjero Valencia, pasada 3/4 por el sobreporte del capitán. Esta es una carta triple también, pagada de antemano, que tiene la combinación de la marca de administración de cambios, indicando el sobreporte del capitán en su interior, 3/4, y recibiendo la marca extranjero Valencia en el reverso. Y estos son orígenes poco usuales de correspondencia dirigida a Valencia, o por vía de Valencia. La primera, no sé el origen, pero posiblemente fue de Gran Bretaña, tasada 4 reales como una carta sencilla del extranjero, de acuerdo a la tarifa del 1 de mayo de 1855. Esta similarmente recibió la marca extranjero Valencia en el reverso, procedente de Londres, en el año 1864, dirigida a Valencia. El siguiente población es Vigo, que apenas se conocen media docena de ejemplares de la marca extranjero Vigo. Y esta carta de arriba es muy interesante, salió de La Habana, quisiera tenerla, pero es del amigo Andrés García Pascual en La Coruña, y fue muy interesante porque fue enviada por la firma de Carrington Havana Express. Y esta marca no es un agente encaminador, sino es una compañía de expreso. La diferencia entre encaminadores y expreso es que los encaminadores no tenían nada que ver en la conducción de la correspondencia. Sí la ponían en el medio más propicio para llegar a su destino. Sin embargo, los expresos sí participaban en la conducción de la correspondencia por sus propios medios o dentro de otros vapores fuera del correo. Tenían un permiso especial, como llevaban carga y material, podían llevar correspondencia asociada con la carga. Y esta es una de las muy pocos ejemplares de estas marcas: Havana a New York Express, Carrington Company, puesta en La Habana. Hay una que se conoce puesta en Nueva York. Esta carta, como las previas que le enseñé, fue pagada 73 centavos de dólar por un vapor inglés, un vapor americano, de los cuales 52 centavos le correspondían a Inglaterra, y de ahí fue por un vapor de la península oriental, no les tengo los nombres aquí, que hizo escala en Vigo, donde fue tasada como una carta sencilla,
4 reales de vellón, una pieza excepcional. Y esta es una carta menos espectacular, de Londres a Oporto por vía de Vigo, a la firma de Butler Nephew, famosos por su vino Oporto. Una carta tasada en Oporto, 160, es de la, ahí me parece que 3 ejemplares de la marca extranjera usada en tránsito por España, dirigida a otro país que no fuese España, en este caso Portugal. Se recibió en Vigo, pero como España no tenía la manera de cobrar ninguna tasa, sencillamente se puso de vuelta en el vapor, en este caso el Flora, y fue tasada en Portugal 160 reyes, como una carta sencilla. La Coruña es aún más rara, menos de media docena de cubiertas se conocen. Aquí les muestro los pocos ejemplares que he visto. Esta carta es de Liverpool a Cádiz, por un buque, no por un vapor de la península oriental, sino por otro buque, recibida en La Coruña, donde se le puso la marca extranjero Coruña, y fue tasada como una carta doble, 8 reales, más un real de la paga del capitán o el sobreporte postal para cartas particulares, o sea, por buques no contratados por el Correo Español. Esta es una carta sencilla, similar, en vez de 4 reales, se tasó 5 reales, 4 para el correo más un real para el capitán. Esta carta, no sé el origen, pero posiblemente fue de Gran Bretaña a Barcelona. En este caso, la carta de la derecha tiene la marca MP puesta en Cádiz, cuyo significado desconocemos. Y casi por último, les muestro un par de ejemplares de cartas con la marca de Alicante. Estas son las tarifas de Francia que se aplicaron en Barcelona de la misma forma. Una carta sencilla, tasada a 3 reales. Una carta cuádruple, esto es un 4 francés, estilo francés, tasada 9 reales por una carta de 1 onza. Ambas con la marca extranjero Alicante, en esta época no se aplicaba todavía el sobreporte para el capitán. Un par de ejemplares más de Alicante. Esta carta enviada en febrero del 60, ya en esta época se debió de haber aplicado el sobreporte para el capitán. Equivocadamente no se le puso una carta doble, como ven aquí, 8 adarmes, 36 cuartos, ven que es una carta doble, el nombre del vapor, etcétera, dirigida a Madrid por vía de Alicante, pero no se le cobró el sobreporte equivocadamente. Esta carta pagada de mano de Marsella a Barcelona, entrando por un vapor en Alicante. Curiosamente está desinfectada, si ven tienen cortes aquí de desinfección en todas las esquinas y en el centro, 2 en el centro y 1 en cada esquina. Una carta sencilla tasada 3 cuartos por el sobreporte marítimo del capitán. Y por último, les muestro la única marca que conozco de extranjero Bilbao. Me pareció sospechosa, pero alguien que la ha visto en persona y la ha manejado, Steven Domenech, me asegura que es una carta genuina, usada muy tardíamente en 1876, con una serie de marcas, algunas no necesariamente correctas, para resaltar que se trata de un ejemplar de correspondencia certificada. Es la única que se conoce, puesta como marca de salida dirigida al extranjero. Y aquí termina mi presentación. Le agradezco a todas estas personas que me han ayudado de una forma u otra a completar este estudio. Bueno, completarlo no, porque esto nunca se completa, sino a llevar a cabo lo que he estudiado hasta ahora, ¿no? Esto es un tema fascinante del cual hay mucho que aprender. Eso es lo bueno de la historia postal. Y a ustedes por su atención y obviamente a Alfonso y Henry por permitirme este foro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yamil. Buenas. Pasamos a las preguntas. Gracias. Fui muy rápido porque no quiero llegar hasta muy tarde en la noche, pero
Entonces, sin preguntas. Muy bien. Yerko, Yo voy a hacer una. Hola Yamil, primero que todo, muy buenas noches, muy buena presentación como siempre. Gracias. Mi pregunta está asociada a el material que se ve en eBay prefilatélico. ¿Se corre el riesgo de que sea material falso o está bien definido ese material a la venta? Bueno, depende de qué lugar estés hablando, ¿no? Y de qué precio. No, estoy hablando del tema de España. Hay mucho prefilatélico de España. Sí, no, generalmente es genuino. No siempre está correctamente descrito, pero yo no he visto mucho falso en prefilatelia, ¿no? Ya hay sellos con otras cancelaciones, etcétera, o mal descritos, pero yo no he encontrado que eso es un problema significativo. Te agradezco tu respuesta, Yamil. Muchas gracias. No. Y continuar esperando otra nueva presentación a futuro. Bueno, eso espero, sí. Yamil, una curiosidad. Yo he visto algunas cartas que vienen de Sudamérica que le ponen la marca España, pero en francés, pues no es España. ¿Esa marca es española o es francesa? Es francesa. Pero en cartas que están dirigidas a España sería por marca de tránsito. Sí, marca de indicando el destino, ¿no? Ya. Tengo que ver el tipo de marca, ¿no? Ahí España utilizó una docena de marcas, ¿no? De ese tipo. Bélgica, Okay. Alemania, etcétera, ¿no? Ok, y bajo ese mismo concepto, las marcas que has mostrado extranjero tienen extranjero y el nombre de la ciudad abajo. ¿Hay uso de marca extranjero, solo la marca extranjero? No, No. no. Era un mismo cuño, ¿no? Sí, sí, sí. Combinado, ¿no? Con mala ortografía, pero en aquella época la Real Academia no ejercía mucha influencia, evidentemente, ¿no? Ok. Gracias. Eso me llamó la curiosidad porque me hizo acordar si está España y era una sola línea y esta era, digamos, más explícita. Me confundió de algún modo. Pero depende del periodo, ¿no? Por más de un siglo, ¿no? Sí, sí, sí. Con D, apóstrofe España o Espagne, o de España, ¿no? Ok. Y diferentes poblaciones utilizaron diferentes marcas, ¿no? Me imagino que sí. Gracias. Sí. ¿Otras preguntas o comentarios para Yamil? Yamil, una pregunta, porque no encuentro para levantar la mano automáticamente. En la última carta que mostraste, fuiste muy rápido y no entendí si salió de España o cobraron la tasa con sellos. No, es una carta certificada de Bilbao en el año 1876 a Nantes, Francia. Salió de España. El franqueo está correcto. Lo único que llama la atención que tiene 5 cuños diferentes, ¿no? Sí, pero el extranjero no lo tiene. Sí, tiene el extranjero, pero no hace sentido. No era de arribo que se ponía el extranjero. Normalmente sí. En este caso, es la única que he visto de Bilbao y no hace sentido. No era necesario poner el extranjero, esa marca, ¿no? Claro, esa era Sí. la pregunta concreta. Que normalmente se aplicaba en España para justificar la tasa, ¿no? A cobrar. Claro, está clarísimo. Gracias, Yamil. ¿Cómo no? ¿Alguien más por ahí? Es que lo he explicado tan bien que, hombre, no hay Así preguntas, es. Definitivamente, yo creo que sí. Guillermo. No, yo tengo una más allá de Cuba, que son los ejemplos que mostraste, Yamil. ¿Alguna otra de Latinoamérica que tenga esa marca extranjero? No, conozco, hay muchas marcas de Latinoamérica con la marca circular, muchas cartas de Latinoamérica con la marca circular administración de cambio, ¿no? A partir del año 63. Pero con el extranjero nada más que conozco una de México, una de Montevideo,
una de Puerto Rico y una de Cuba. O sea que eso es todo lo que he visto, ¿no? Normalmente se aplicaba a la correspondencia europea, como han visto, ¿no? O del Mediterráneo o de Inglaterra, o por vía de Inglaterra. Para la correspondencia americana se utilizaban todavía en aquella época otros cuños, ¿no? Ok. ¿Todavía usaban indias? No. Todavía usaban indias, sí. Wow. Ok. Gracias. ¿Cómo no? Y referente a ese punto, ya mira, entonces era súper específico indicar cuál era la procedencia de la carta, si todavía tenía India, si tenía extranjero recibido aquí. ¿Habría mezcla en algunas cartas que tienen indias y de repente extranjero en algún lugar? No lo he visto, pero sé que Podría en Cádiz, ser, ¿no? podía ser. En Cádiz se utilizaron simultáneamente. El problema es que llegaba un barco a Cádiz, por ejemplo, y traía, qué sé yo, 5.000 cartas. Uh-huh. Y los empleados del correo, había varios clerks, ¿no? Que agarraban el primer cuño que tenían, ¿no? Y se lo ponían. La cuestión era aplicar la tasa correcta, pero yo he visto cartas de Cuba con la marca de Estados Unidos, con la marca Buenos Aires, con la marca Nueva España, o sea que no le prestaban demasiado atención al tipo de cuño que utilizaban. Okay. Por ejemplo, el volumen de cartas no siempre está documentado, pero ¿cuántas cartas, por ejemplo, hombre, me estoy poniendo senil, la correspondencia capturada por buques ingleses, en cada barco, ¿cuántas cartas se incluían? Cientos de cartas, ¿no? Claro. Estamos hablando de medio siglo anteriormente, ¿no? Claro. Gracias. Ahí Jaime tiene una pregunta, creo. Sí, Yamil, muy buena charla como siempre. Gracias. Saliéndome un poquito del tema y porque me entró la curiosidad ahorita que empezamos a hablar de Indias, en esas décadas de 1840, 1850, ¿cómo era el tránsito de la correspondencia desde Filipinas a España? La gran mayoría era por vía de Suez, ¿no? Suez, exacto. Manejada por ingleses también o ahí se usaba buque español. Tanto españoles como ingleses, sí. Especialmente a partir del año 58, ¿no? Octubre del 58, que se firmó el convenio anglo-español que permitía el envío de esa correspondencia por buques ingleses. Y se conoce bastante a partir de entonces, sí. Ha de haber sido toda una travesía de ese correo. Sí, un viaje larguísimo, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo no? Ya mira, otra curiosidad, ya que nos salimos del tema un poquito a Filipinas. Sí. Las estampillas de Antillas y las estampillas de Filipinas se pueden confundir muy fácil. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Disculpa que haga esa pregunta tan fuera de foco. Bueno, solamente se usaron 2 sellos en común en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, ¿no? En la misión de 1855, sí. Los valores de $1 y medio real fueron válidos en Filipinas y se distribuyeron ahí. De hecho, no se vendieron del todo, a modo de que más de una década después, cuando hubo un golpe de Estado y se depuso a la reina Isabel II, los remanentes en Filipinas, que ya no existían en Cuba hace tiempo, que se habían agotado, y en Puerto Rico también, se contrasellaron habilitados por la nación en Filipinas. Sellos de $1 y medio real con filigrana lazos, claro, emitidos en el año 1855, ¿no? 13 años después todavía quedaban unos cuantos en Filipinas y se usaron en aquella época, ¿no? Ok, y digamos, sin esa contramarca, la única manera sería por el matasello filipino, tratar de saber. Sí, sí. Manila generalmente. Manila. Yo he visto un sobre, pero no, ese sobre no lo creo, que va al Perú. Y es medio raro. Y tiene yo por ahí tengo la foto, me gustaría verlo. Tiene ese matasello que es como un óvalo con un montón de estrellitas adentro. Parrilla.
Parrilla Sí, oval. una parrilla de esas, pero me dicen que es de Filipinas, pero Quisiera verla porque eso no hace sentido, ¿no? no tiene ninguno. Por eso para mí yo la vi y dije, yo no conozco mucho de esto, pero no me huele a original. La voy a buscar y te la envío, porque la imagen la tengo por ahí, no la encontré. Bueno, nos salimos un poquito del tema, regresando. Bueno, esto en un foro filatélico no se tiene que limitar a... Así es. ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario? Ok. Bueno. Con eso, Yamil, entonces, podemos concluir que la presentación fue muy clara y muchas gracias por 2 días seguidos de muy buena presentación y documentación. Gracias. Gracias. Y el día de